Buenas tardes, bienvenidos al informe semanal de mercados. Hasta la fecha, abril continúa siendo un mes positivo para los mercados. En países desarrollados destaca la bolsa de Estados Unidos con un 3,9%, seguido de Reino Unido y Francia, mientras que en países emergentes sobresale Taiwán y Corea del Sur con un 2,5 y 2,3% respectivamente, y luego se suma Perú. A nivel de sectores, tecnología superó la caída del mes anterior y acumula un alza del 6,2%. Le sigue el sector industrial, consumo discrecional y materiales. Solo energía acumula una rentabilidad negativa del 1,4%. Durante los próximos días se dará inicio al reporte de utilidades para el primer trimestre del 2021 y los analistas de Refinitiv han elevado sus expectativas de crecimiento de ganancias para el S&P 500 desde el 21% hasta el 24,2%. Si vemos la renta fija, los bonos han logrado un desempeño positivo durante abril, principalmente por una estabilización o descensos en las tasas de interés. Mes a la fecha, destacan los bonos de deuda emergente y estadounidenses, tanto investment grade como high yield. El presidente de la Reserva Federal señaló que la recuperación de Estados Unidos es desigual, que el aumento de los precios es temporal y no conducirá a un aumento preocupante de la inflación que desencadenaría en un alza de las tasas de interés, aliviando las preocupaciones de los inversionistas. Respecto a la pandemia, el promedio de casos diarios superó los 660.000, niveles no vistos desde mediados de enero. India, Alemania y Francia destacan con aumentos importantes en los nuevos casos. En Alemania, la canciller Angela Merkel señaló que está a favor de un cierre total, pero corto en todo el país. El aumento de pacientes en las unidades de cuidados intensivos es evidente y las autoridades buscan evitar un colapso del sistema de salud. Recordar que los restaurantes, lugares de ocio, cultura y comercio no esencial se encuentran cerrados desde hace meses, pero aún así los casos continúan aumentando. India superó a Brasil y se posicionó como el segundo país más afectado por la pandemia después de Estados Unidos. El país asiático superó su pic de septiembre y a pesar de lograr la administración de más de 100 millones de dosis de vacuna, las autoridades siguen lejos de alcanzar la meta de cubrir 300 millones de vacunados para julio. En Brasil, la situación no es muy distinta que en India. De hecho, los científicos han alertado que el país podría ser un laboratorio mundial de nuevas variantes del COVID-19, por su alta incidencia y nuevas mutaciones encontradas. En Estados Unidos, el gobierno aceleró su calendario de vacunación con la finalidad de evitar una cuarta ola de propagación. Las autoridades anunciaron que el 19 de abril los habitantes podrán solicitar hora para inocularse. Al mismo tiempo, hizo un llamado a los estados a mantener las restricciones. Y por último, en Inglaterra, hoy podrán reabrir los restaurantes, pub, peluquerías y comercio no esencial. Las cifras han caído considerablemente desde inicios de enero y el gobierno ha comenzado a levantar las medidas restrictivas. El próximo 17 de mayo se retomarían los vuelos al extranjero, siempre y cuando las infecciones continúen bajo control. En datos económicos, el último informe de Panorama Económico Mundial publicado por el FMI espera que el PIB global se expanda un 6% este año y un 4,4% en 2022. Estas cifras se sustentan en el proceso de vacunación, que impulsaría la recuperación en varios países a fines de año, sumado al mayor apoyo fiscal anunciado por Estados Unidos. Para Chile, el fondo corrigió al alza sus proyecciones de crecimiento desde el 5,8% en febrero pasado hasta el 6,2%, debido a que es uno de los tres países en Latinoamérica, junto a Costa Rica y México, que han logrado asegurar vacunas para toda su población. Además, espera que la tasa de desempleo local descienda al 9% y la inflación se ubique en torno al 3,1% a fines de año. Por último, para el 2022, el FMI anticipa una expansión del 3,8% en Chile. En Estados Unidos, y luego de anunciar el plan de infraestructura por aproximadamente $2 billones, el gobierno de Joe Biden busca gravar los beneficios de las compañías multinacionales en función de la facturación que obtienen en cada país, incluyendo las grandes tecnológicas estadounidenses. Además de un posible aumento en la tasa impositiva hasta el 28%, se busca establecer un gravamen mínimo del 15% sobre los ingresos contables de las grandes compañías, eliminando las preferencias de exportación. En otras noticias, la Casa Blanca convocó para el día de hoy la discusión sobre escasez global de chips de semiconductores. Directores de compañías como Alphabet, Intel, General Motors, entre otros, participarán de esta cumbre virtual. Recordemos que a inicios de la pandemia, las cadenas de suministro se vieron muy afectadas, sobre todo en Asia, lugar donde se fabrican estos chips.
Lo anterior ha provocado que distintas compañías que demandan estos semiconductores deban recortar sus estimaciones de producción. En noticias locales, en marzo, la inflación llegó al 2,9% a 12 meses. La variación mensual del IPC fue el 0,4%, contribuida por 9 de las 12 canastas que componen el índice, entre las que destaca educación, vestuario y calzado y transporte. Solo el segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas, junto con comunicaciones, anotaron una variación negativa en sus precios. La bolsa local acumula un alza del 1,2% mes a la fecha, explicado por los ascensos de Concha y Toro, CAP y Vapores, mientras que las acciones de Molplazas, Alfacorp y Colbún destacan con las principales caídas en abril. El precio del cobre continúa estable y cercano a los $4 la libra. Sin embargo, el precio del dólar se ha depreciado un 1,4% mes a la fecha, ubicándose en 710 pesos el viernes anterior. El tipo de cambio se ha acoplado al rendimiento del dólar a nivel global, como vemos en el gráfico. Además, el anuncio del presidente de la Reserva Federal, señalando que la economía se está preparando para una recuperación fundamentada en los estímulos monetarios y fiscales, junto con el proceso de vacunación, trae más optimismo al mercado. Con esto finalizamos las principales noticias que han movido los mercados durante los últimos días. Muchas gracias.